Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿cómo se regula la presión arterial? ¿Sabrías responderle? No te preocupes que aquí en el rincón del interno te lo explico todo fácil y sencillo. Muy bien, ahora vamos a estudiar a detalle cómo funcionan los sistemas fisiológicos que intervienen en la regulación de la presión arterial, comenzando por uno de los más importantes, el sistema nervioso autónomo. Esta es la división del sistema nervioso que funciona de forma autónoma, automática, inconsciente, y está conformado principalmente por el centro vasomotor, ubicado a nivel del bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo del tracto solitario del bulbo raquídeo. Este centro vasomotor, a su vez, va a recibir aferencias de distintas regiones del encéfalo, como por ejemplo, muy importante, el hipotálamo, ya que este es un centro regulador del sistema nervioso autónomo. Además de la presión arterial, el hipotálamo también regula la respiración y la temperatura, entre otras variables o signos vitales. Además de esto, también tiene aferencias de la sustancia reticular, de la protuberancia, mesencéfalo y diencéfalo. Tiene aferencias de la corteza motora y, muy importante, recibe aferencias de la amígdala. Esto permite que cuando la amígdala tiene procesos emocionales o responde a procesos emocionales como el estrés, se excita el centro vasomotor y se eleva la presión arterial en situaciones de estrés. Ahora vamos a explicar cómo funciona este centro vasomotor. Lo primero que debemos entender es que este centro va a recibir aferencias sensitivas, o sea, recibe señales sensitivas de dos tipos de receptores periféricos, los varoreceptores y los quimiorreceptores. Los varoreceptores lo que van a sensar es el estiramiento de las arterias, de forma que cuando aumenta la presión arterial, estos varoreceptores se estimulan. Los quimiorreceptores van a sensar el oxígeno, el dióxido de carbono y los hidrogeniones. Vamos a tener dos tipos de quimiorreceptores, periféricos y centrales. En la regulación de la presión arterial solo importan los periféricos, que son los carotídeos y aórticos. Los quimiorreceptores tienen más importancia en la regulación de la respiración que en la regulación de la presión arterial. O sea, sí son importantes para regular la presión arterial, pero su principal importancia es la regulación de la respiración, sobre todo los quimiorreceptores centrales, que son muy sensibles al aumento del CO2. Asimismo, tenemos dos tipos de varoreceptores, carotídeos y aórticos, igual que los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a estimularse cuando la presión arterial baja. Esto sucede porque, digamos que este es un quimiorreceptor y este es un vaso sanguíneo, una arteria que está yendo a nutrirlo. Si la presión arterial baja, también va a bajar la perfusión, o sea, el flujo sanguíneo por esa arteria va a ser más lento de lo normal. Entonces, el oxígeno se va a gastar con más facilidad, lo que va a hacer que disminuya el oxígeno, el dióxido de carbono y los hidrogeniones se van a acumular en esa zona, haciendo que se exciten los quimiorreceptores. En resumen, los quimiorreceptores se excitan cuando la presión arterial baja y los varoreceptores se excitan cuando la presión arterial sube. Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de receptores. A pesar de ser distintos en cuanto al estímulo que los excita, los quimio y varoreceptores siguen o mandan sus aferencias hacia los mismos nervios. Aquí tenemos un ejemplo de los quimiorreceptores y varoreceptores carotídeos y aquí tenemos un ejemplo de los varoreceptores y quimiorreceptores aórticos. A nivel de las carótidas, específicamente de la bifurcación de las carótidas en el seno carotídeo y específicamente en la carótida interna, va a estar los varoreceptores en la carótida interna y justo en medio, en la bifurcación de la carótida común en carótida interna y externa, va a estar el quimiorreceptor o cuerpo carotídeo. De cualquier forma, ya sean los varoreceptores o los quimiorreceptores, ambos van a dar su aferencia hacia este nervio que vemos acá, que es el nervio de Hering, y luego va a pasar del nervio de Hering al nervio glosofaringeo. Y así, del nervio glosofaringeo llega finalmente al centro vasomotor. Aquí podemos ver lo mismo, nervio de Hering, nervio glosofaringeo. Nervio de Hering, nervio glosofaringeo y centro vasomotor. Mientras que los quimiorreceptores y varoreceptores aórticos van a mandar sus referencias por este nervio largo que ven acá, que es el nervio vago. ¿Ok? Entonces, además de compartir la regulación de la presión arterial, estos receptores también comparten los mismos nervios para llegar al centro vasomotor. Una vez llegan al centro vasomotor, vamos a tener tres zonas. Una zona vasoconstrictora,
cuya función es estimular al sistema nervioso simpático, una zona sensitiva, cuya función es recibir las señales sensitivas de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores, y una zona vasodilatadora cuya función es inhibir a la zona vasoconstrictora. O sea, inhibe el sistema nervioso simpático y hace que se estimule el parasimpático. Entonces, cuando yo estimulo a la zona vasoconstrictora, se va a estimular el sistema nervioso simpático. Mientras que si inhibo a la zona vasoconstrictora, voy a inhibir al sistema nervioso simpático. Con esto ya puedo explicarles cómo funcionan los varo y quimiorreceptores. Los vasoreceptores, entonces, se van a estimular cuando hay un aumento en la presión arterial, hemos dicho, por el estiramiento de las arterias. Entonces, cuando se estimulan los vasoreceptores, ellos mandan la señal a través del nervio glosofaringeo y vago hacia el centro vasomotor, y una vez en el centro vasomotor la señal llega hacia la zona sensitiva, que es la zona sensitiva a donde llegan los impulsos de varo y quimiorreceptores. Entonces la señal llega a la zona sensitiva y la zona sensitiva se encarga de inhibir a la zona vasoconstrictora, haciendo que se inhiba el sistema nervioso simpático y que baje la presión arterial en respuesta a esa subida inicial de la presión arterial. Además, la zona sensitiva también estimula la zona vasodilatadora para que inhiba todavía más a la zona vasoconstrictora, inhibiendo el sistema simpático y bajando la presión arterial. Por su parte, los quimiorreceptores hemos dicho que se activan cuando la presión arterial está baja, por la disminución del oxígeno y el acúmulo de CO2 e hidrogeniones. Entonces, cuando la presión arterial está baja, se estimulan los quimiorreceptores y mandan su señal a través del glosofaringeo y vago al centro vasomotor, haciendo que llegue a la zona sensitiva, y de aquí la zona sensitiva estimule a la zona vasoconstrictora, estimulando al sistema nervioso simpático y aumentando la presión arterial en respuesta a la bajada inicial. O sea, en resumen, los vasoreceptores se van a estimular cuando la presión arterial está alta y van a actuar sobre el centro vasomotor, bajando la presión arterial a expensas de inhibir el sistema nervioso simpático. Mientras que los quimiorreceptores van a estimularse cuando la presión arterial está baja y luego van a actuar sobre el centro vasomotor, haciendo que aumente la presión arterial a expensas de una estimulación del sistema nervioso simpático. Así funcionan ambos receptores. Un dato importante en referencia a los vasoreceptores es que estos se reajustan en 1 a 2 días. Eso significa que si mi paciente tiene 100 milímetros de mercurio de presión y de la nada su presión sube rápidamente a 150, eso va a estimular muchísimo, pero muchísimo, a los vasoreceptores y va a hacer que entonces estos regulen la presión y disminuyan la presión arterial en respuesta. Pero si yo tengo 150 milímetros de mercurio de presión durante 1, 2 o hasta 3 días de forma sostenida, entonces los vasoreceptores, en lugar de responder con la misma intensidad a este impulso, se van a adaptar y van a responder ahora con una menor intensidad que antes. Lo que hace que los vasoreceptores se ajustan, se adaptan a la presión arterial crónica. Lo que hace que los vasoreceptores sean excelentes a la hora de regular la presión arterial de forma aguda, pero sean pésimos a la hora de regular la presión arterial de forma crónica. Esto explica por qué en pacientes con hipertensión crónica los vasoreceptores no consiguen regular la presión. Eso es porque el paciente con hipertensión crónica lleva con esa presión elevada días, semanas e incluso meses. Vamos a ver aquí estos 3 gráficos importantes que nos explican la función de estos vasoreceptores. En esta línea vertical lo que tenemos es la cantidad de impulsos que manda el vasoreceptor, y en esta línea horizontal tenemos la presión arterial del paciente. Fíjense que cuando la presión arterial está en 100, cualquier subida de la presión por encima de esto estimula rápidamente a los vasoreceptores. También véase que una vez la presión arterial llega más o menos hasta 180, los impulsos de los vasoreceptores se calman, o sea, ya no siguen subiendo más de 180, sino que se mantienen en un mismo nivel a los 180 milímetros de mercurio. Es como el pico de presión para estimular al máximo a los vasoreceptores, 180 milímetros de mercurio. Más de eso no se estimulan más. Fíjense este otro ejemplo en el que pinzamos ambas carótidas comunes, o sea, básicamente agarramos las carótidas y las pinzamos, las ocluimos. De esa forma, la presión debería de bajar rápidamente, estimulando a los vasoreceptores y haciendo que
en respuesta a la presión arterial suba. Fíjense cómo la presión arterial sube de 100 a 150 rapidísimo y se mantiene en 150 mientras las arterias carótidas siguen pinzadas. Luego, cuando yo libero a las carótidas, la presión vuelve a bajar a su nivel inicial, lo que nos muestra cómo los vasoreceptores regulan y mantienen la presión arterial en un nivel óptimo todo el tiempo. Fíjense este otro gráfico. Arriba yo tengo el ejemplo de un perro sano, normal, con sus nervios vago y glosofaringeos intactos. Y abajo yo tengo el ejemplo de la presión arterial de un perro al cual le hemos cortado los nervios vagos y glosofaringeo. Fíjense cómo la presión del perro que tiene los nervios normales, que el perro sano, tiene una presión que va más o menos desde los 85 o más bien desde los 95 hasta los 115, y esa es su variabilidad de la presión arterial. Mientras que si revisamos al perro desnervado, su presión va desde 50 a 160 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la diferencia? La presión del perro desnervado es muchísimo más variable. Hay mucho cambio. Fíjense cómo sube, baja drásticamente. Eso es lo que pasaría con nuestra presión arterial si no tuviéramos vasoreceptores. Mientras que los vasoreceptores mantienen la presión arterial dentro de un parámetro óptimo fisiológico. Esa es la función de los vasoreceptores. Ahora, otro detalle importante es que los quimiorreceptores tienen un efecto importante solo cuando la presión arterial baja a menos de 80 milímetros de mercurio, que es casi una situación, bueno, es en realidad una situación de shock. Es ahí donde los quimiorreceptores, tienen mayor importancia, en el shock, cuando la presión baja a menos de 80 milímetros de mercurio. Y además de eso, los quimiorreceptores son muy importantes en situaciones como la apnea obstructiva del sueño. Ustedes saben que apnea es el cese de la respiración. Y entonces en estos pacientes son generalmente pacientes obesos que tienen mucho tejido adiposo en el cuello. Ese tejido adiposo termina obstruyendo a la tráquea, haciendo que los pacientes no respiren mientras duermen, haciendo que se eleve la presión arterial por estímulo de los quimiorreceptores. Ya que si el paciente no respira, pues va a disminuir el oxígeno, va a aumentar el CO2 y va a aumentar los hidrogeniones. Haciendo entonces que los quimiorreceptores sean los responsables de que la presión arterial suba durante la apnea obstructiva del sueño. De hecho, la apnea obstructiva del sueño es una causa importante de hipertensión secundaria. ¿Ok? Ahora, vamos a entender más a detalle cómo es que este centro vasomotor actúa. O sea, yo ya entiendo de dónde llegan las señales de la presión cuando sube o cuando baja a este centro vasomotor. Incluso entiendo mediante qué nervios lo hace. Pero ahora quiero entender cómo es que este centro vasomotor funciona. O sea, cómo es que ejerce su función. Para eso ya hemos destacado la importante regulación que tiene por otras áreas encefálicas como el hipotálamo, la corteza motora y la amígdala. Y todas estas áreas que pueden ver acá que tienen cierta aferencia, o sea, tienen señales sensitivas que llegan hasta el centro vasomotor y lo estimulan o lo inhiben. Pero luego, ¿cómo actúa este centro vasomotor? Fíjense, el centro vasomotor está aquí, justo en el bulbo raquídeo, pero él tiene terminaciones, o sea, tiene eferencias, nervios que salen del centro vasomotor y van hasta la médula espinal, específicamente desde T1 hasta L2. O sea, desde todas las vértebras torácicas hasta L2, que es justamente desde T1 a L2 que funciona el sistema nervioso simpático. Ahí es donde están los componentes simpáticos de la médula espinal, específicamente en el asta intermedia. Entonces, el centro vasomotor tiene eferencias que viajan por el asta intermedia y llegan hasta la médula espinal. Y hacen conexión, hacen sinapsis con las neuronas preganglionares desde T1 a L2. Y estas neuronas preganglionares son las que van a controlar la actividad simpática. Luego estas neuronas preganglionares van hacia la cadena ganglionar, que son los ganglios simpáticos que están al lado de la médula espinal. O sea, básicamente el centro vasomotor, una neurona en el centro vasomotor manda su señal a una neurona que está en la médula espinal, en el asta intermedia, a nivel de T1 hasta L2. Luego esta neurona manda su eferencia, su axón, a excitar una segunda neurona que va a estar justamente en ese ganglio. Esa es la neurona postganglionar.
Entonces, básicamente, el centro vasomotor excita a la neurona preganglionar para que ésta excite a la neurona postganglionar en el ganglio, en la cadena ganglionar simpática, y luego de esta segunda neurona postganglionar salgan los nervios simpáticos y cumplan la función del sistema nervioso simpático. ¿Cuál va a ser esa función? Bueno, estos nervios simpáticos van a inervar sobre todo los vasos sanguíneos y el corazón, ejerciendo los siguientes efectos. El primer efecto que va a ejercer el sistema nervioso simpático a través de los nervios simpáticos es que estos nervios van a excitar a la médula suprarrenal, o sea, a la médula de la glándula suprarrenal, haciendo que ésta libere catecolaminas, o sea, noradrenalina y adrenalina. Estas son las dos catecolaminas y no son más que hormonas del sistema nervioso simpático que ejercen su efecto. Ejercen el mismo efecto que los nervios. También los nervios van a llegar a nivel de los vasos sanguíneos y al estimular los receptores alfa 1 van a estimular vasoconstricción, lo que aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Además de eso, también estimulan a los receptores beta 1, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la contractilidad del corazón, o sea, la fuerza de contracción. Entonces estimulan alfa 1 y beta 1. Alfa 1 en los vasos sanguíneos, beta 1 en el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la contractilidad. Estos dos efectos de aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad aumentan el gasto cardíaco y por ende aumentan la presión arterial. También finalmente estimulan los receptores beta 1 a nivel del riñón y en el riñón estimula la liberación de renina, que es lo que va a comenzar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Además de eso, en los bronquios va a estimular broncodilatación a nivel de los receptores beta 2. Entonces, estos son los efectos del sistema nervioso simpático que lo que consiguen al final del día es estimular vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos alfa 1, estimulando los beta 1, consiguen aumentar la frecuencia cardíaca, estimulan la contractilidad del corazón y en los riñones a través del beta 1 aumentan la secreción de renina y en beta 2 producen broncodilatación. Esas son las funciones del sistema nervioso simpático, aquí remarcadas en verdes sus efectos que terminan por elevar la presión arterial. Al estimular la liberación de renina, yo estimulo el eje renina-angiotensina-aldosterona, que también va a aumentar la presión arterial. Entonces, de esta forma, el sistema nervioso simpático aumenta la presión arterial.